compañeros, el día de hoy nos toca al equipo 3 participar en esta exposición con el título tercero de condiciones del trabajo. El equipo está integrado por Miñón Guevara Kevin, Rosete Santoyo Ángel y una servidora, Servín Ramírez Iris. Nuestra asesora, la licenciada Laura Mónica Sáenz Ramírez. Si gustamos, empezamos, compañeros. Bueno, vamos a tocar temas como disposiciones generales, jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones, salario mínimo, normas protectoras y privilegios del salario y participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Me toca empezar a mí con el capítulo 1, donde hablamos sobre las disposiciones generales. Y podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo que en el artículo 56 textualmente nos dice que las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condición de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. El artículo 56 bis, siguiente compañero. El artículo 56 bis nos dice que los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual podrán recibir la compensación salarial correspondiente. Esto quiere decir actividades extras a las pactadas en su contrato laboral o fuera de su horario. El artículo 57 nos dice que el trabajador y el patrón podrán solicitar al tribunal la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que las justifiquen. El capítulo 2 nos habla sobre la jornada de trabajo. El artículo 58 nos dice que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para presentar su trabajo. El trabajador y o el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado o la tarde o cualquier modalidad equivalente. El artículo 60 nos dice que la jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. La jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Y la jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y pues comprende 3 y media o más, se reputarán jornadas nocturnas. El artículo 61 nos dice que la duración máxima de las jornadas será de 8 horas, esto es en el turno diurno, y de 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. El capítulo 3 de esta ley nos habla sobre los días de descanso, que están comprendidos dentro de los artículos 69 al 72, los cuales nos dice, el 69 nos dice que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso por lo menos, esto con goce de salario íntegro. El artículo 70 dice que en los trabajos que requiera una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deberán disfrutar de los días de descanso semanal. El 71 nos habla que en los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo.
Los trabajadores que presten servicio el día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días laborados ordinariamente de trabajo. El 72 dice, cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana o cuando el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculado sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o el que hubiese percibido de cada patrón. Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a prestar servicio en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Artículo 74. Son días de descanso obligatorios. El 1 de enero, el primer lunes de febrero, que se conmemora del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, el 1 de diciembre, el 25 de diciembre, y el que determine las leyes federales, locales y electorales en caso de elecciones ordinarias para efectuar jornada electoral. Por último, el 75 nos dice que en los casos del artículo anterior, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deberán presentar sus servicios. Si no se llega a un convenio, se resolverá en el tribunal. El párrafo reformado en el 1 de mayo del 2019 dice que los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. La siguiente. En este capítulo vamos a hablar sobre las vacaciones. Nos dicen que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrán ser inferiores a 6 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicio. El siguiente. El capítulo 5 nos habla sobre el salario. El artículo 82 textualmente nos dice: salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El artículo 83 nos dice: el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. El artículo 84 dice que el salario se integra con los pagos hechos, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. El artículo 85 nos dice que el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo a las condiciones de esta ley. El artículo 86 dice que a trabajo igual, desempeño en puesto, jornada y condiciones en eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. El artículo 87 nos habla sobre los trabajadores y nos dice que tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre. Artículo 88. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deberán pagarse a los trabajadores,
se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho de la indemnización, incluyendo en el de la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. Por mi parte sería todo. Le cedo la palabra a mi compañero Kevin. Muchas gracias, compañera, y muy buenas noches, días, es que esta transmisión estaba ya programada en otra fecha. Pues muy buenos días, compañeras y compañeros. Precisamente como ya se dialogó sobre las cuestiones del salario y lo hemos visto alrededor de las exposiciones que han desempeñado los demás compañeros y compañeras, las cuestiones laborales son de las principales precisamente porque están tutelando diferentes derechos como sería la dignidad humana. Así como lo vemos con el salario, que es pieza fundamental para toda relación que se establezca entre trabajador y empleador, en este caso patrón, para satisfacer sus necesidades básicas, pues es el turno del salario mínimo. Precisamente dentro de lo que sería para rememorar un poco y entrar en materia, pues las premisas para analizar el salario en el siglo XXI son varias. Salario mínimo, principalmente pues no confundirlos, las cuestiones del salario son unas y las del salario mínimo se fijan precisamente por unos puntos que abordaremos a continuación. Principalmente pues para analizarlo tenemos que contemplar el salario como un derecho. Y más allá de eso, precisamente con la vinculación que tienen con los derechos humanos, asimismo el salario mínimo. Se establece a partir de una relación de trabajo, como se ha mencionado, y es la garantía del trabajador para el acceso a una vida digna. Para rememorar también, el concepto del salario mínimo no es el mismo que el del salario, como lo mencionaba, y surge en Nueva Zelanda y Australia en 1890, debido a las problemáticas en los ambientes laborales de los trabajadores, mujeres principalmente y jóvenes, precisamente porque pues, sabemos que las condiciones laborales, por la situación sociocultural de los diferentes países y de los diferentes grupos, pues siempre ha sido algo controversial. Así también, pues el desproteger a grupos que realizan actividades de esta índole, ¿no? O unas de ciertas formas controversiales, pues ha sido esta forma de tutelarlos y de garantizarles. Por eso un sector específico de la población que enfrenta dificultades para asumir los costos inherentes a la alimentación, a la educación, a la vivienda y a los cuidados de salud, entre otros satisfactores necesarios para su bienestar, es como podemos ya empezar a definir un salario mínimo, esto que empieza a tutelarlo. Entonces, una definición práctica que podemos darle al salario mínimo es pues que hablamos de un monto irreductible que debe por derecho percibir toda persona que realice un trabajo diariamente y que le garantice el acceso a una vida digna. Ya con estos conceptos y al hablar de una vida digna, estamos entrando en un cúmulo de derechos humanos y de posibilidades que se le tienen que brindar al trabajador por el hecho de estar desempeñando una actividad diariamente, como lo dice esta definición. Bien, pues este modelo de protección para el trabajador se replicó desde 1890, se replicó en diferentes países, México no fue la excepción, claro, acaba de aclararlo, y pues nos situamos así en el año 1962, donde se incorpora la figura del salario mínimo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la iniciativa de ley precisamente presentada ante el Congreso por el presidente Adolfo López Mateos. Y atendiendo a esto, la siguiente diapositiva me parece que se enmarca, bien, aquí dice en 1962 es cuando se incorpora esta figura del salario mínimo en el artículo 123 y es donde considero se marca el parteaguas para analizar el dinamismo que tiene el derecho en este momento y la adaptación que deben de tener así los artículos para su tiempo, su contexto. Estamos hablando de tiempo y espacio en el que deben de contemplarse este tipo de reformas a los artículos para garantizar, en este caso, para los trabajadores, pues el acceso a una vida digna. Desde ahí, pues estamos ya marcando como lo decía, un dinamismo del derecho y aparte una lucha por el acceso a una vida digna de los trabajadores y de las trabajadoras, haciendo gala o en este caso intentando como tal proteger los intereses y así también pues claro como se marcan los propios orígenes del derecho, la supervivencia del ser humano. Entonces pasaríamos a la siguiente. Bien, antes de entrar con las cuestiones de los salarios, bueno, quiero mencionar una premisa que se establece en
en esta iniciativa de ley presentada por el expresidente Adolfo López Mateos, donde menciona los salarios mínimos generales, y se menciona en el artículo también, los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, una jefa de familia en el contexto de la inclusión. Se debería de reformar actualmente el artículo, en el orden material, social y cultural, para promover la educación obligatoria de los hijos. Y es aquí donde encontramos ya la relación, o en este caso la relación que existe entre los derechos humanos, como es sabido, pues no trabajan por separado o aislados. Es por eso que nuevamente podemos notar la importancia de este derecho, o de este artículo y su relación, su vínculo con el derecho, el salario mínimo, por ser clave y piedra angular para la supervivencia de las y los mexicanos. Garantizar una forma de vida digna, el contemplar la educación incluso, que es otro derecho humano, implica ya un lazo y una cadena que no podría romperse. Esto evitaría que se violenten derechos, y como dicen, en el momento en que se esté violentando un derecho humano, se estaría violentando otro casi automáticamente. Es como también el derecho al acceso a la salud. Por eso la importancia de fijarnos en estas premisas que desde ese momento, con la iniciativa de ley, ya se estaban postulando. Bien, para reforzar lo que nuestro sistema jurídico interno dispone y recordando también la jerarquía de las leyes, podemos encontrar que en el ámbito internacional existen instrumentos en materia de derechos humanos que contemplan y reconocen precisamente este vínculo ineludible e inherente, vamos a ponerlo así, del salario mínimo, la remuneración de las personas que trabajan con la dignidad humana. Bien, entonces, pues a pesar de que podríamos reconocer diferentes tipos de actividades que entrarían dentro de lo que son los trabajos, cómo tendría que ser el trabajo, pues vemos la necesidad de establecer parámetros claros que permitan al trabajador, a la trabajadora, y le garanticen sobre todo gozar gracias al salario de sus derechos humanos. Es algo fundamental, como ya quedó establecido. Entonces, una vez teniendo en cuenta la importancia de establecer un salario mínimo y a qué nos referimos con el salario mínimo, podemos abordar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que notaremos no están alejadas o nada alejadas de lo expuesto hasta ahora. El artículo 90, como también mencionaba en la premisa anterior, pues marca que un salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados a una jornada de trabajo. En este caso, recordemos también la cuestión de irreductible. En este caso, nunca se podrá ir reduciendo el salario mínimo, no se puede pagar menos del salario mínimo, precisamente pues porque es un derecho ya reconocido y porque se marca dentro de la ley. En su párrafo primero, este artículo señala que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, como ya lo habíamos comentado, las cuestiones de educación, alimentos, transporte, las cuestiones materiales, sociales y culturales, que es también un factor muy importante cuando estamos hablando de una división geográfica, que lo veremos más adelante, y en cuestiones del territorio, porque el salario y el salario mínimo van a obedecer precisamente a las cuestiones del contexto. Entonces, estamos hablando que lo cultural no está para nada aislado, y es una tesis bastante interesante cuando hablamos del reconocimiento de la personalidad, del desarrollo de la personalidad y de la dignidad de las personas. No solamente estamos hablando de cuestiones solamente materiales, sino también de culturales y que van enfocándose a la cuestión de la identidad. Es algo que está muy relacionado y actualmente está en vigor. El párrafo tercero indica que la fijación de los derechos de manera anual, el salario mínimo de manera anual, no estará por debajo de la inflación nunca durante el periodo de su vigencia. Quiere decir que no puede ir a dispar, ¿no?, de lo que está demandando la actualidad con lo que se están pagando. El artículo 91 señala que los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas. La aplicación que pueden extenderse a una más entidades federativas o profesionales para una rama determinada. Precisamente en el numeral 92 de la misma ley se establece que estos salarios regirán para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, independientemente de la rama de actividad económica que desempeñen, profesiones, oficios o trabajos especiales. Así también, el numeral 93 señala que los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación. Y bueno, con estos artículos quedaría la duda de quién se encarga o cómo se fijan los salarios mínimos, quién se encarga de fijarlos. Citando el artículo 94 de la misma Ley Federal para el Trabajo, los salarios mínimos serán fijados por una comisión nacional. Esta comisión estará integrada por representantes de los trabajadores y de los patrones y del gobierno.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las comisiones consultivas se integrarán de forma tripartita, como lo dispone el artículo 95 de esta misma ley. En este caso, bueno, ya lo vimos que es por los trabajadores, los patrones y parte del gobierno. Así también será la encargada, ella se va a ser la encargada de la división geográfica del territorio. La Comisión Nacional de los Salarios, la Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios, de los que deberá regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista una continuidad territorial entre dichos municipios. Esto se establece en el numeral 96 de la Ley del Trabajo. En cuanto al salario mínimo, es de señalarse de suma importancia lo siguiente. El artículo 97 señala que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes. Me parece que es la siguiente diapositiva. No, permítanme. Bien. No, es la anterior. La compensación. Bueno, de ahí, bueno, entraríamos a las normas protectoras del salario mínimo. En este caso, es algo interesante, pues en muchas ocasiones se ha hablado de incluso ¿cómo se puede decir? ¿En qué situaciones se puede disponer a través de un juicio del salario de los trabajadores? Y es en cuanto ya pensamos en cómo proteger el salario mínimo. Tenemos un contexto en el que surgen las tiendas de raya, en el que empieza a haber esta administración del salario por parte de terceros, el salario de los trabajadores por parte de terceros, y una necesidad de que no se repita ese tipo de situaciones, así también como lo mencionaba en algún momento, o se ha mencionado en algunos momentos con tesis de la Corte Interamericana, siguen habiendo muchas situaciones de trata. El caso más sonado es la Hacienda Brasil Verde, de explotación y de trabajos forzados, donde la administración precisamente de esos salarios se da a partir de terceros. Entonces es fundamental proteger este tipo de situaciones y por eso marca el artículo 98 que los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios y cualquier disposición o medida de desvirtúe este derecho será nula. Es la importancia aún de seguir encargándonos y observando este tipo de situaciones dentro de lo que es nuestro territorio nacional y claro, como un derecho humano a nivel internacional. El artículo 99 dice el derecho a percibir el salario es irrenunciable y lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados. Así el artículo 100 dice el salario se pegará directamente al trabajador, se pagará directamente al trabajador y solo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a las personas que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por 2 testigos. El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no liberará de responsabilidad al patrón. Igual, como en muchas situaciones, incluso se ha llegado a dialogar sobre la importancia que tiene el trabajador y es primordial señalar que el derecho del trabajo, al ser un derecho social en general, estamos hablando de la materia laboral como algo general, social, pues el trabajador es el que está sustentando más que nada esto y es el que tiene ante toda situación y ante toda adversidad que se le presente la necesidad de ser tutelado su derecho. Por eso hacer hincapié en estas fracciones y en esos artículos, en esos párrafos. Bien, el artículo 101 dice el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerle en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretende sustituir a la moneda. El artículo 107 dice está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. El artículo 108 dice el pago del salario se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. De igual forma, no situaciones, insisto, donde se den este tipo de irregularidades se siguen viviendo y por eso la importancia de que el trabajador, la trabajadora se mantenga informado sobre estas cuestiones y que incluso nosotras y nosotros como estudiantes de Derecho y futuros profesionistas tengamos en cuenta el contexto en el que estamos para la aplicación de la misma norma, va a seguir siendo importante y súper trascendente el hecho de saber que estamos ante una situación de un orden incluso internacional, como lo mencionaba, pero pues de atención inmediata, porque sigue habiendo muchos intermediarios en varias situaciones, alejados incluso a lo que podría ser un ambiente capitalino sobre las cuestiones laborales.
El artículo 109 dice el pago deberá efectuarse en día laborable fijado por convenio entre el trabajador y el patrón durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. Así estaríamos pasando ya a lo que es el pago de abonos, como se menciona aquí en el artículo 103 bis. Me parece, me saltó una diapositiva, una disculpa, creo. No, sí. Bien, el pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el instituto que se refiere al artículo 103 bis de esta ley destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o el pago de servicios. Estos descuentos estarán procedidos a la aceptación que libremente haya hecho el trabajador y no podrán exceder del 10% del salario mínimo. Como decíamos en su momento, o sea, el trabajador va a disponer en toda situación de su salario y él va a decidir en qué momento se podría dictar un acuerdo en el que ya contravenga este tipo de disposiciones, a menos que también estemos ante pues lo que se ha denominado en otros momentos, bueno, se ha visto en otros casos como pensiones alimenticias, donde también se empieza a intervenir en el salario del trabajador por una disposición judicial, pero de ahí en fuera el trabajador tiene en todo momento y en toda situación el manejo y la administración de lo que va a ser su salario. Entonces, pues en cuanto al salario mínimo y la protección de serían algunas de las premisas. Cabe resaltar, lógicamente, que pues no se puede ignorar la situación en la que estamos, siempre atendiendo al contexto, y pues que el salario mínimo también puede ir aumentando, nunca va a ser reductible. Actualmente tenemos el salario mínimo, bueno, ante las disposiciones establecidas por el gobierno, pues en 172 pesos mexicanos, ¿no? 172.87 pesos. Entonces, con eso terminaría mi intervención. Pasaríamos con el compañero Ángel Rosete y pues agradecer bastante. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Liz. Compañeros, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé cuándo vean el video, porque lo vamos a subir a YouTube. Pero sean bienvenidos, licenciada Laura Mónica Sáenz Ramírez, muchísimas gracias. Estamos ya apurándonos porque ya nos quedan 10 minutos. Voy a hacer un poquito breve. Perdón, ya me llegó la notificación. Entonces vamos avanzando. Iniciamos rápido. Voy a poner aquí en mi reloj 10 minutos por si no se me va a cerrar la sesión. Una disculpa, compañeros. Me tocó exponer y darle al capítulo 8, dar una explicación del capítulo 8 que habla de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Iniciamos con lo que nos menciona el artículo 117, pero antes vamos a definir exactamente qué es el reparto de utilidades. Nos dice que es un derecho constitucional de la población trabajadora que proporciona un trabajo personal subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario, por lo que tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa, siempre y cuando ésta se genere. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que dice el artículo 117, que nos dice: los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. La que sigue, compañero. Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, dice el artículo 118, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomar en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país. Bueno, aquí tenemos un pequeño cuadro donde van marcados a grandes rasgos, pero muy minucioso, las etapas, los plazos, las fechas límites y el fundamento legal de todo lo que es el ejercicio fiscal y la etapa de repartición de utilidades de las empresas. Iniciamos con la etapa número 1, que es el ejercicio fiscal correspondiente, que está determinado en el plazo del 1 de enero al 31 de diciembre, cuya fecha límite es el 31 de diciembre del año que corresponda y que está fundamentado legalmente en el artículo 11, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. En la etapa número 2, es la presentación de la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta por la empresa dentro de los 3 primeros meses siguientes al término del ejercicio fiscal.
La fecha límite es el 31 de marzo y fundamentado también en el artículo 86, fracción sexta de la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos ahora la etapa número 3, que es la que nos interesa, que es la entrega de la copia de la declaración a los trabajadores. Y el plazo es dentro de los 10 días a partir de la fecha límite en que la empresa deberá presentar la declaración, y la fecha límite, lógicamente, es el 10 de abril del año que corresponda. Igual está fundamentada en el artículo 121, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, y que es la ley que nos compete, y décima del reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal. Me voy a dar a la tarea de leer rápidamente el artículo 121 en su encabezado, que dice: el derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública se ajustará a las normas siguientes. El primer inciso y la fracción es que son 10 días a partir del último día de marzo, que sería el 10 de abril, y después viene la etapa 4, que es la integración de la comisión mixta, que formulará el proyecto que determine la participación de cada trabajador. El plazo es que se recomienda que se integre dentro de los 10 días siguientes contados a la fecha de entrega de la declaración, que sería el 20 de abril del año que corresponda, y que igual está fundamentada en el artículo 125, fracción primera de esta misma ley, y que más adelante iremos detallando con más calmita. Y como última etapa es la etapa número 5, que es la revisión de la declaración del ejercicio de las empresas, de la empresa, por los trabajadores, y que es durante los últimos 30 días hábiles contados a partir de la entrega de la copia de la declaración a los trabajadores, y que tiene como fecha límite el 23 de mayo. Igual fundamentada legalmente en el artículo 121, fracción primera. Le damos a la que sigue, compañero, por favor. Pasamos ahora al artículo 122, que nos dice: el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Pasamos al artículo siguiente, que es el 123, y que nos dice que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, la que sigue, que hay un porficio, tomando en consideración el número de 10 trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Y la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Recordemos que salarios devengados quiere decir que son salarios que no han sido cobrados. Ahora vamos con el artículo 124, que es muy importante, que dice que para los efectos de este capítulo se entiende por salario a la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran como parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. Ahora vamos al artículo 125, que está indicado en la tabla que les expuse, y nos dice que para determinar la participación de cada trabajador se observará las siguientes normas, o las normas siguientes. En la fracción primera nos dice que una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formularán un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en un lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga. En la fracción número 2, si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo. En la tercera fracción nos dice: los trabajadores podrán hacer observaciones que juzguen conveniente dentro de un término de 15 días. En la fracción cuarta dice: si se formulan objeciones serán resueltas por la misma comisión a que se refiere la fracción primera, dentro de un término de 15 días también. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos habla de que quedan exceptadas de obligación de repartir utilidades quienes. Como primera fracción nos dice que quedan exentas de la obligación las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento,
También nos dice en la fracción segunda que las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento, la determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. En la fracción tercera nos dice que las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. En la fracción cuarta nos dice que las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios, también quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. También quedan en ese concepto el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y en la última fracción, la sexta, las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Ahora tenemos el artículo 127, que nos dice que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes. Fracción primera. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. En la fracción segunda nos dice que los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de este, al trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. En la tercera fracción nos dice que el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario. En la fracción cuarta nos dice que las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Creo que este es de los más importantes. Y ahora tenemos el cuarto bis que nos dice: los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. La fracción quinta nos dice: en la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. La fracción sexta: los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. Y la séptima: los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Ahora pasamos a la última diapositiva, que nos habla del artículo 128, donde nos dice que no se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. El artículo 129 nos señala que la participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no se computará como parte del salario, para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. El artículo 130 nos dice: las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes. Y por último, el artículo 131, como parte última de este capítulo octavo, nos dice que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Compañeros, por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. A nombre de mi compañero Kevin, de Liz y de un servidor, licenciada Laura, muchísimas gracias. Esto fue la exposición del equipo 3. Gracias, compañeros. Gracias, buen día.